Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas. En este día jueves 24 de julio del año 2025. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de ser adorado, alabado y glorificado. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, para adorar, para alabar, para glorificar tu santo nombre. Padre Celestial, ten misericordia y perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, otorga don de fe, don de arrepentimiento, y que sea usted sanando a los enfermos, sanando los corazones, que hoy escojan el camino de salvación y de vida eterna, Padre Celestial. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, y que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada corazón. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo, amados amigos y hermanos, la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 30 y 31, y dice así la palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Amados amigos y hermanos, hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema: escoge a quién servirás para ser salvo. Muchas de las personas creen o dicen: todos creemos en Dios y todos somos hijos de Dios y todos vamos a ser salvos. Pero déjeme decirle que los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, que han creído en Él, pero que se mantienen firmes en su palabra, que obedecen a su palabra, que están en sus caminos y que hacen la voluntad de Dios. Este hombre, el cual pregunta a Pablo y a Silas en esta porción bíblica, cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas, pasó algo de repente, y ese de repente fue un terremoto donde las puertas se abrieron, donde los muros cayeron. Pero hay algo impresionante en esta parte de la Escritura, es que en medio de ese desastre hubo salvación, hubo sanidad, hubo liberación. Se rompieron las cadenas, y quiero decirte, mi amigo, que en medio de las circunstancias que estás pasando, en medio de las circunstancias que estás viviendo, Dios va a visitarte con un de repente. Y ese de repente traerá salvación, traerá vida eterna, traerá sanidad, traerá liberación. Aunque en medio de la tormenta, siempre está Jesús ahí para socorrernos. Y hoy quiere Jesús socorrerte a ti, extenderte su misericordia, para salvación, para vida eterna. Hoy debes escoger el camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a usted le parecen que es el correcto, que es el mejor que debe tomar. Pero hoy te digo, mi amigo, mi amiga, que para alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, alcanzar misericordia, hay que arrepentirse y hay que convertirse de sus malos caminos. El Señor nos hace entender en esta porción bíblica que hay el único camino hacia la salvación. Porque este hombre, el carcelero de Filipo, se iba a matar porque pensó que habían escapado de la cárcel. Pensó que los presos se habían ido. Si usted lee todo el texto y el contexto de esta porción bíblica, usted ve que había oscuridad. Pero en medio de la oscuridad, Pablo pudo ver que este hombre se iba a matar y le dijo: no lo hagas, pues todos estamos aquí.
¿Y cuántas veces quieres escoger tú el camino incorrecto? Pero hay una luz en medio de la oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, oiga, porque el carcelero pide luz, pero Pablo no pidió luz. Pablo tenía la luz, y la luz de los hombres es Cristo. Y aquella luz que alumbra a todo hombre, dice la Escritura, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero los hombres escogieron las tinieblas antes que la luz. Pero hoy te animo, mi amigo o mi amiga, a escoger la luz verdadera. Y la luz verdadera es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí y el que me sigue tendrá vida eterna. No se trata de una religión, se trata de la salvación, se trata de la vida eterna. Escoja hoy, pues usted, amigo, ¿a quién servirá para ser salvo? La Escritura nos enseña y dice que el que practica pecado es del diablo. Si usted practica el pecado, entonces está condenado a un infierno. Pero hoy Dios quiere cambiar esa situación. Quiere un de repente hoy en su vida. Y ese de repente es que Cristo entre en su corazón. Ese de repente es que hoy usted escoja a quién servir. En el libro de Josué, él dice, pues escoge a quién servirás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tienes que tomar una decisión. Ten en tus manos el salvarte tú y los de tu casa. ¿Y cómo será eso? Por medio de la palabra del Señor. Dice la palabra, entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oiga, esta pregunta se la ha de haber hecho usted miles de veces. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer en esta circunstancia? ¿Qué debo de hacer en este momento de apremio que estoy pasando ciertas vicisitudes? ¿Qué debo de hacer en este momento que estoy pasando por problemas de salud, por problemas financieros, por problemas económicos, por problemas de trabajo, por problemas familiares, por problemas académicos? ¿Qué debes de hacer? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Pablo y Silas conocieron aquello, porque mientras ellos oraban, mientras ellos cantaban himnos, mientras se gozaban en la presencia del Señor, aun cuando estaban en una cárcel, aun cuando estaban pasando por una situación muy difícil. Cuando tú estés pasando por situaciones difíciles, acuérdate que Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y la respuesta a aquella oración, la respuesta a aquel clamor, la respuesta a aquella adoración de estos dos hombres hizo que sucediera el de repente. Hizo que esas cárceles temblaran y haya un terremoto. Pero en medio de ese terremoto, mi amigo, nadie murió y nadie escapó. Más bien se rompieron las cadenas y se abrieron puertas. En medio de la situación que estás viviendo, quizás no es un terremoto, pero en medio de esa situación difícil va a ocurrir el de repente. El de repente de Dios es para salvación, para vida eterna. El de repente de Dios es para que tú entres en aquella convicción de que debes creer en Dios. Que Dios ya te ha dado la oportunidad. Y hoy es un día de esa oportunidad. Un día glorioso. En medio del problema, en medio de la situación. Esta era una situación caótica para el carcelero. Porque primero él pensó, se escaparon los presos. Y para él iba a ser la muerte. Y por eso él se quería enterrar su espada en su cuerpo. Pero Pablo le dijo, no lo hagas, pues todos estamos aquí. Entonces dice que él pidiendo luz. ¿Cómo vio Pablo? Pablo puede ver porque él tiene al Espíritu Santo, él tiene a Dios en su corazón, él tiene a Cristo, a la luz del mundo. Pero él no tenía la luz y él pide la luz natural. Que pidió esa luz para poder ver. Porque en medio de los problemas,
En medio de las circunstancias, el enemigo te ciega. Y estás cegado por el enemigo para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en tu vida. Pero hoy viene esta palabra tuya. Esta palabra viene a ti hoy, mi amigo, mi amiga, para que te precipites a escoger a quién servirás de hoy en adelante para ser salvo. Y no solo ser salvo usted, sino usted y su casa. Por eso es que él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero Pablo y Silas, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es religión para que vivas atado al pecado. No es religión para que vivas atado a la iniquidad. El Evangelio es para que te arrepientas, te conviertas de tus malos caminos, que escojas la salvación, escojas la vida eterna. Y hoy hay una oportunidad para usted. Usted pues escoja hoy qué desea, la salvación o la condenación. ¿Qué desea? O servir a Dios o servir al diablo. Hay dos reinos, o al rey de los cielos o al rey de este siglo. El rey de este siglo, el príncipe de este siglo es Satanás y tiene atado, tiene cegado en iniquidad, en pecado, en oscuridad, porque él sabe que la paga del pecado es la muerte. Para el diablo no hay oportunidad, para usted hay oportunidad. Mientras tengas vida, hay esperanza, mi amigo, mi amiga. Y hoy estás vivo, y hoy estás con plena seguridad que estás vivo. Mañana no lo sabemos, más tarde tampoco lo sabemos si estaremos vivos, pero hoy que tienes vida, tienes esa esperanza. Escoge pues a quién servirás para ser salvo. Si quieres escoger a Cristo para ser salvo, porque si escoges a alguien más fuera de Cristo, no habrá salvación. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y la única manera de ser salvo es escogiendo a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Juan capítulo 3, verso 16 al 18, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Escoge hoy ese camino. Escoge el camino correcto. Dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Él pregunta qué debo de hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que mi amigo, mi amiga, escoge hoy. Si has escogido o quieres escoger a Jesús como tu Señor, tu Salvador, que es la única opción para ser salvo, para ir al cielo, repita conmigo la oración de fe y dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mi pecado. Reconozco que soy pecador, pero también hoy reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Perdóname, Señor, mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amado amigo, si usted ha hecho esta oración, de hoy en adelante siga estos consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuarto, dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hoy usted ha escogido a quién servir para ser salvo. Ha escogido a Cristo. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Siga adelante, no retroceda, no se estanque, sino que pídale al Espíritu Santo el ser avivado cada día. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Vamos a orar para despedirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad.
Vamos a salir de la transmisión, bueno, en tu presencia. Llévanos con bendición, guárdanos y apártanos de todo mal. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.